Como ya lo he dicho muchas veces, somos peregrinos en esta tierra y después de que pasemos por esta tierra nos espera una gran eternidad. Y muchos de nosotros, los que creemos en el cielo, en la salvación, tenemos la esperanza de poder, como lo dice la Escritura, como Jesús lo afirma, estar con el Señor para siempre, en una tierra nueva, un cielo nuevo, donde ya no hay sufrimiento, donde no hay dolor. Pero a ese lugar no se ingresa automáticamente. No es que porque uno es bueno o porque, no sé, tenemos suerte, como a veces tenemos en la vida un poco de suerte, podemos pasar y ya, ¿no? Llegar a ese lugar. También hay un lugar, la Biblia lo habla, de sufrimiento, de dolor, de oscuridad, un lugar de tormento para aquellos que no tienen a Dios o que no tienen la entrada al cielo. Y voy a comentarles algo personal que por ahí uno puede ser un poquito vergonzoso también, pero que a todos nos pasa. Yo estaba por realizar un viaje, yo hice varios viajes fuera de la provincia, con transporte, llevando carga. Y la última vez que lo hice, uno de los oficiales que estaba en el control me dice: usted tiene todo lo que tiene que tener su vehículo, pero a usted le falta una licencia que es especial para hacer transporte. Y yo no estaba enterado de eso. Gracias a Dios me dejó pasar. Pero pregunté varias veces acá en dirección de transporte, en la policía, en tránsito, en la municipalidad, ¿de qué licencia se trata? No es una licencia que debe tener cada chofer para poder llevar carga fuera de la provincia. Sin esa licencia no se puede llevar ninguna carga. De paso, les sirve de información para ustedes, aunque hay algunos aquí que se dedican a eso. Bueno, yo pensé, pero yo tantas veces he salido, he ido, he venido con cargas y nunca me habían dicho nada. Y yo, menos mal que las cargas que llevaba eran particular, no eran comerciales, sino por cuestiones familiares más que nada. Y eso me hizo pensar y me dice este señor, bueno, si lo dejo pasar por esta vez, pero si otra vez le vuelven a parar y usted no tiene eso, lo pueden detener a usted y quitarle la carga, secuestrarle toda la carga que lleva. Es bastante grave eso, me dijo. Bueno, gracias por avisarme, yo no sabía eso. Y claro que uno cuando se da cuenta de cosas que uno debería saber y no sabe, por supuesto que es vergonzoso, ¿no? Para uno mismo. Y me puse a pensar cuántas personas en esta tierra, en este mundo, circulan por la vida pensando que tienen esa entrada a los cielos, que tienen esa licencia para llegar al cielo. Y que cuando lleguen a ese portal, ¿no?, después de pasar esta vida, y alguien le pregunte: ¿y usted cómo es su nombre? ¿Está inscrito en el libro de la vida? ¿Está su nombre registrado acá en el libro de la vida? Quizás muchos en ese momento digan: pero ¿cómo es eso? Yo no sabía que tenía que estar registrado mi nombre en el libro de la vida. Y en el cielo, yo no sé, Dios si hará algunas excepciones. Dice la Biblia que algunos van a ser juzgados por su conciencia, los que no escucharon el Evangelio. Pero los que hemos escuchado el Evangelio, y hay muchas personas que han escuchado el Evangelio y sin embargo nunca han tomado la decisión de recibir a Jesús como su Salvador personal.
de reconocer a Jesucristo como Señor, como Salvador, como aquel único camino al Padre por el cual podemos ser salvos, por el cual nuestra alma puede ser salva. Y me imagino que en ese día, qué alegría será para aquellos que digan, sí, mi nombre es tal, apellido tal, y el ángel que esté en la puerta abra ese gran libro y diga, sí, acá está su nombre. Gloria a Dios. Pero qué triste para aquellos que el ángel le diga, no, acá no figura usted, su nombre no está inscrito aquí. No puede entrar. Su destino va a ser otro, ¿no? El tormento. Y fíjense que a veces eso parece, ¿no? Como hay muchas personas que cuentan y dicen, pero yo no creo mucho en eso, me suena más a cuento de hadas, a fábula. Pero quiero decirles que el Evangelio es algo real. Jesús, el Hijo de Dios, escuchaba a Luciana decir esta mañana que los jóvenes habían estado estudiando acerca de Jesús, el Verbo, que habitó en el principio, antes que se formasen los cielos y la tierra. Ya el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y el Verbo estaba ya antes que la creación. Dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y llegado el tiempo oportuno, ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad y de bondad, ¿no? Así que miren qué importante. Muchos de nosotros a veces también tenemos la idea de que estamos haciendo las cosas bien porque somos cristianos, cristianos nominales, como decimos, cristianos de nombre. Nos llamamos cristianos. Pero un cristiano que no da fruto, un cristiano que no hace la obra que Jesús nos mandó a hacer, un cristiano que no está conectado con el Señor, es un cristiano de nombre, pero no es un cristiano que agrada a Dios. Y a veces nosotros necesitamos en la vida que Dios nos muestre, nos sacuda, nos reprenda y nos haga dar cuenta que no es ese tipo de fe, no es ese tipo de hijo de Dios del que Él se agrada. Quiero hacerle un relato, contarles un relato también. Me gusta contar historias a veces de grandes hombres de Dios. Y como estoy leyendo algunos libros, sobre todo de grandes hombres de Dios del siglo pasado, del siglo XIX y grandes hombres de Dios, y uno de ellos, como conté antes, es el doctor Moody. Y él habla un poquito acerca de cómo él renunció a los negocios. A veces uno piensa que siendo un creyente y haciendo las cosas bien y trabajando y ya está bien. Vengo a la iglesia, doy mi ofrenda o mis diezmos y con eso ya está bien. Y él cuenta así, dice, la forma en la que Dios me llevó de la rutina a la obra cristiana fue la siguiente. Él había conocido a Jesucristo, pero nunca había perdido de vista la fe desde una noche que él conoció al Señor en un almacén en una ciudad de Estados Unidos. Pero él había sido durante mucho tiempo, dice, un cristiano nominal, creyendo que realmente él no podía trabajar para Dios porque nadie le había pedido que haga nada. Quizás como muchos de nosotros, quizás como yo en un tiempo también, como hijo de pastor iba a la iglesia, hacía mis tareas, trabajaba y bueno, pensaba, ya está bien, ya hay pastores que hacen el trabajo.
y ellos lo hacen muy bien. No hace falta que uno se dedique a eso, porque ya hay muchos que lo hacen. Yo mejor me dedico a otra cosa que haga falta. Y este joven, de joven también, este hombre de Dios que luego fue un gran evangelista, un gran pastor de sus tiempos. Él estaba trabajando en una escuela donde había muchos jóvenes, aparentemente no dice acá, pero una escuela cristiana. Y él tenía la tarea de invitar a jóvenes para que asistan a la escuela y también para que asistan a la iglesia. Dice que él se preparaba los días donde había reunión, reservaba algunas filas en la iglesia y salía a la calle a invitar a jóvenes para que vengan a la iglesia a escuchar la palabra. Lo cual me parece perfecto, hermoso, como muchos de nosotros quizás hacemos. Pero dice él pensaba más bien en números. Cuanto más personas él invitaba, cuanto más personas iban a esa escuela a estudiar, él se sentía muy bien. Cuando era menos del número que él esperaba, se sentía triste, y cuando era más, se sentía muy contento. Y lo que hacía él era llenar bancas. Y él pensaba que lo de él eran los números, ¿no? Los negocios, los números. Y se sentía bien cuando él podía traer la mayor cantidad de personas. Pero nunca, dice, le había hablado a esos jóvenes sobre sus almas, sobre la salvación del alma. Él invitaba, pero nunca le había llevado a Cristo a una persona. Y esto me hace reflexionar, porque parece algo que a veces nosotros como cristianos, bueno, estamos haciendo bien, invitamos a gente a la iglesia, la gente viene, pero si uno se pregunta a uno mismo, ¿hay alguna persona en este año o en el año pasado que yo pude llevar a Cristo, que yo pude hablarle de la salvación, de esa entrada al cielo que tenemos todos los que creemos en Jesucristo? ¿Habrá alguna persona que yo pude salvar de la muerte eterna? ¿Qué tal si se hace esa pregunta hoy? Bueno, habría que empezar a revisar la agenda, la memoria. Quizás le he hablado a alguien, pero esa persona todavía no recibió a Jesús. Es decir, a lo que quiero llevarles a pensar es cuán productiva o cuán obediente es nuestra fe cristiana. La fe no consiste solamente en venir a la iglesia o en traer nuestro aporte o servir, quizás acomodando las sillas, limpiando. Lo más importante que habla Jesucristo es que estemos conectados a Él. Cuando habla de la vid verdadera, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. Si ustedes no están conectados a mí, no pueden llevar fruto. Y a veces estamos conectados a la vid, pero no llevamos fruto. Estamos conectados a la vid, estamos conectados a Jesús, pero estamos quizás quebrados, somos ramitas quebradas, que más bien están casi por secarse. Y no quiero ser negativo en esto, pero sí quiero llevarles a la reflexión en cuanto a cuántas almas estamos ganando para el Señor. Quizás usted vino en esta mañana aquí, vino para escuchar el mensaje, pero aún no ha entregado su vida a Cristo, aún no le ha reconocido como su Señor y Salvador, aún no ha pedido perdón por sus pecados, le ha pedido que le entre a su corazón. Y hoy puede hacerlo. Había un centurión, un soldado romano que era carcelero y que él sabía muy bien su oficio, quizás nunca había tenido una falla, por eso llegó a donde llegó, a ese cargo alto. Y un día resulta que hubo un gran terremoto y todas las puertas de la cárcel se abrieron. Y él pensó: ahora se me van a escapar todos los presos. ¿Qué sucedía? Que habían 2 hombres de Dios que estaban presos en lo más profundo de esa cárcel y Dios había hecho una obra para liberarlos. Y entonces él, cuando pensó que esos presos se iban a
a escapar, él sacó su espada para matarse, porque ya no tenía esperanza, ya no tenía sentido su vida. Él iba a morir si se escapaban los presos. Así de riguroso era el Imperio Romano. Y entonces cuando el hombre de Dios dice, espera, no te hagas daño porque estamos todos aquí, nadie se ha escapado, él ve algo que él nunca había visto. ¿Cómo puede ser que estando abiertas las puertas de la cárcel ningún preso se haya escapado? Estaban todos ahí. Y como él conocía a estos hombres de Dios que a pesar de los latigazos, de los sufrimientos, de estar encarcelados, de comer quizás como se comen en la cárcel, que no son platos delicados ni preparados por un gourmet, un chef, sino comida, lo que hay, a veces me imagino que debe ser comida que no es linda, no es rica. Él los conocía que a pesar de los sufrimientos estos hombres de Dios cantaban cánticos al Señor. Él había visto el testimonio de ellos. A pesar del sufrimiento, hay cristianos que tenemos que aprender que en el sufrimiento es cuando más se nos conoce si somos de Dios, si somos cristianos o no somos, o qué somos. Es nuestro testimonio el que transforma y cambia a través del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, cambia las vidas. Este hombre romano dijo, cuando vio esto, le dijo, no te hagas daño. Él dice que se cayó, se postró de rodillas en el piso y les dijo a estos hombres de Dios, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Parece una pregunta sencilla, pero la verdad que me sorprende su pregunta, porque ¿será que él se le reveló en ese momento que él necesitaba otro tipo de salvación? No solamente la salvación de su cuerpo, de su vida, sino la salvación de su alma. Hay muchos que no sabemos, andamos por las rutas de la vida, como yo les conté, sin saber si tenemos lo necesario para poder llegar a destino, a nuestro destino que es los cielos. Y este hombre no sabía tampoco, sabía muy bien su oficio, era bueno en lo que hacía, pero él tuvo que humillarse y preguntarle a los hombres de Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué respuesta recibió? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Tan sencillo como eso? Sí, es que conoces a Jesucristo, sabes quién es Él. Puedes creer en muchas cosas y eso sí es sencillo, pero creer en Jesús tiene un poder tan grande, tiene una trascendencia tan grande, porque no es tanto tu fe, sino en quién estás creyendo. ¿Sabes quién es Jesús? Dijimos al principio, Jesús es Dios mismo que se hizo carne, habitó entre nosotros, nos mostró el camino, dio su vida por nosotros y nos ofrece su mano, nos extiende la salvación, la paz, el perdón. ¿Cómo podemos rechazar algo así? Que no nos cuesta, porque es gratuita la salvación. La fe es un regalo de Dios, solamente tenemos que decirle, sí, yo quiero creer en ti, Señor. Quiero ser salvo, quiero tener la entrada a esa salvación, a ese cielo, a esa tierra nueva que mencionas en tu palabra. Bueno, como verán, no es una prédica organizada. Tengo muchas cosas que quiero decirles. Voy a continuar con la historia de Moody, cómo él cambió su vida. Él pensaba que su vida eran los negocios. Y entonces un día, en ese colegio donde él trabajaba, vino el profesor, faltó, y él tuvo que dar la clase en esa aula. Y en esa clase habían algunas señoritas que eran, dice él, cuenta, eran las más frívolas que él había conocido jamás. Se comportaban mal, se burlaban del profesor, eran personas que
difíciles, como muchos de ustedes conocen, a veces los adolescentes en los colegios. Y entonces él tuvo que tomar esa clase y él tenía ganas de decirle, bueno, ¿por qué no se van? Salgan de la clase y no vuelvan nunca más. Porque se portaban tan mal estas chicas que él estaba molesto, ¿no? Como cualquiera de nosotros puede estar molesto cuando alguien se porta mal. Entonces, un día después de ese día terrible con la clase que se portaba mal, el profesor va a la casa de Moody y le dice, miren, yo voy a tener que dejar el colegio porque el doctor me dijo que no me hace bien vivir en esta zona cerca de un lago, del mar que había ahí grande. Voy a tener que mudarme a otra zona más alejada. Él está muy enfermo de sus pulmones y posiblemente era una enfermedad incurable. Entonces solamente yo quería decirte que, no sé qué pasó con él, ahí está. Quería decirte que me siento, se abrió, ¿no? a Moody y le dijo el profesor, yo me siento un poco desilusionado de mi carrera, de mi vida, porque a pesar de que soy cristiano y fui profesor en la escuela, yo jamás pude hablarle a ninguno de estos chicos, a ninguna de estas chicas del Señor y llevar su vida a Cristo, que ellos puedan salvar su alma. Me siento muy triste, así que yo te pediría si tú me puedes acompañar a ir casa por casa y contarles a estas alumnas acerca de mi situación y que, bueno, yo ya no voy a poder estar. Y si podríamos orar por ellos, por ellas. Así que Moody le acompañó al profesor, fueron casa por casa. El profesor, mientras le contaba su situación y la preocupación que él tenía por las almas de ellas, dice que cada una de esas niñas se empezó a quebrar, empezó a llorar, como él nunca había visto, que se habían quebrantado, y pudieron orar por cada una de esas personas, llevarlas a Cristo. Y esas chicas pudieron por primera vez aceptar a Jesús como su Salvador. Después de esas visitas que hicieron con el profesor, dijo el profesor, ¿por qué no organizamos una última reunión de oración para que podamos orar por todas estas personas que han recibido a Jesús? Organizaron la reunión y esa dice que fue una de las reuniones más importantes de su vida, porque en esa reunión él entendió que su misión, porque ahí dice que recibió el Espíritu Santo, se convirtieron más personas, fue un cambio total en ese grupo de alumnos. En esa reunión él comprendió a qué lo había llamado el Señor, que la voluntad de Dios no era que él se dedique a los números, sino a salvar, a llevar a almas a Cristo. Él dejó su profesión en ese almacén y se dedicó a enseñar y a llevar almas a Cristo desde ese momento. Y cómo Dios puede cambiar una vida de una persona es realmente impresionante. Cuando el profesor se iba, fueron todos esos alumnos que habían estado en la reunión y el profesor estaba ya subido en el tren, en el andén, y todos los alumnos mirando cuando él se iba, y cuando él se despidió de ellos, hizo así con la mano: nos vemos, nos volveremos a ver allá arriba. Saben que yo tuve una experiencia parecida a esa. Parecido porque yo también un tiempo me dediqué yo quería ser un empresario, tener mi negocio, mi dinero, no está nada malo con eso. Mi madre enfermó gravemente, estuvo 2 años bastante grave, ella era una misionera
que llevó la palabra del Señor a muchos lugares, la Patagonia, Corrientes, Misiones, fundando muchas iglesias. Mi padre también, mi abuelo también. Pero yo quería hacer otra cosa, quería ser un empresario, quería dedicarme a la finanza, a los números. Y el Señor me permitió por un tiempo hacer eso. Cuando mi madre enferma, ella se va a Suecia, donde era su familia, y allá había mejores tratamientos para que ella pueda pasar sus últimos días, tener una mejor calidad de vida, decían los médicos, para no sufrir tanto, porque acá no había calmantes, no había muchas cosas, y ella sufría muchos dolores. Y yo fui los últimos meses a verla, cuando ella estaba muy, muy mal, ya apenas podía moverse. Estaba en su cama, en un lugar hermoso, en Suecia, con jardines, con una comida espectacular, parecía un hotel de 5 estrellas, que el Estado provee para este tipo de casos. Y nos permitían estar ahí también con ella. Yo noté que cuanto más ella se apagaba, su cuerpo, su vida, su espíritu se hacía más luminoso y más fuerte. Ella nunca dejó de escribir sus cartas a las personas, a los hermanos en Argentina, animándolos a seguir al Señor. Fue fuerte esto para mí. A tal punto que ella estaba escribiendo y a veces se quedaba dormida o se desvanecía y se le iba la letra para otro lado. Después se despertaba, después de unas horas descansaba y seguía escribiendo. Para mí ver eso fue algo que sí trajo mucho dolor, porque es triste ver a una madre así. Pero yo pude ver la fuerza que ella puso y la fuerza de Dios, y las veces que ella nos contaba los sueños que tenía del cielo, que había estado ahí, había vuelto, y el Señor lo estaba preparando para estar en ese lugar. Y me hace acordar esta historia que le conté de este profesor, porque el día que yo tenía que volverme a Argentina, porque ya no podía seguir quedándome más, mi familia acá, tenía que trabajar. Yo no quería casi despedirme de ella, quería que ella se quede nomás en su pieza y que no se dé cuenta que yo me iba. Así que fui a la pieza, le dije, bueno, mamá, me voy a despedir. Y ella estaba muy débil, pero hizo un esfuerzo para levantarse, ponerse de pie. Yo la ayudé a levantarse porque no tenía fuerza ya. Y ahí nos despedimos, dimos un abrazo. Ella estaba un poco mareada por los medicamentos. La abracé, ella me dijo algunas palabras. Bueno, yo traté de ser fuerte y no demostrarle que me iba y ya no volvía. Me fui y cuando ella no se dio cuenta, vino mi hermana, bueno, la atendió y yo salí por la puerta y me fui por un pasillo. Dije, mejor que ella no vea cuando yo me voy. Resulta que ella fue siguiéndome por donde yo iba y se fue hasta un balcón. Y cuando yo salía con el auto, y mi hermano me llevaba al aeropuerto, la vi que ella estaba en el balcón saludándome. Ay, Señor, yo no podía soportar eso porque sabía que nunca más la iba a ver acá en la tierra. Yo no sé si usted ha pasado por algo así, pero es muy fuerte y muy conmovedor. Ahí uno se da cuenta de la importancia de tener esa entrada en los cielos. Uno puede vivir acá bien o puede vivir quizás con alguna enfermedad o padeciendo, pero es un tiempo corto y el tiempo que usted utilice en esta vida es muy importante para poder llevar a otros a Cristo. Yo entendí después de un tiempo que mi función no era hacer dinero, los números o las empresas, aunque me gusta hacerlo igual, pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad es llevar a más personas a Cristo.
es llevarlos a ustedes a Cristo, es llevar al Señor, esos ramos, ¿no?, de flores que son todos ustedes. Y hay muchos más que no conocen, así como uno anda por la ruta sin saber a veces qué necesita para poder pasar. Hay mucha gente que cree que tiene su salvación, que cree que por ser buena Dios lo va a recibir, pero no sabe que necesita recibir a Cristo como su Salvador. Quizás usted está en este día acá y no sabe, o nunca le dijeron, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador para poder entrar en el cielo, para que el Espíritu Santo habite en tu corazón, para que seas una nueva criatura, para nacer de nuevo. Quizás eres un buen cristiano, pero nunca llevaste a alguien a Cristo. Debemos esforzarnos, debemos hacer eso. Debemos tener en cuenta eso, que a quien servimos, en quien creemos, no es una opción más, no es una religión más, ni siquiera es una religión, sino es el único Dios. No hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios Padre y los hombres. Dice este relato acá de Moody que cuando él le habló a estas señoritas del colegio que eran tan frívolas y como parecía que no les importaba nada de lo espiritual, les habló, oró por ellas, les leyó San Juan capítulo 14 completo. Y yo no leí ningún versículo hoy, pero vamos a leer un poco ahora, porque es muy importante esto lo que dice acá. ¿Cómo se titula Juan capítulo 14, verso 1? Dice así: Jesús, el camino al Padre. No estamos creyendo en cualquier cosa o en una opción más. Estamos creyendo en el único camino que nos lleva a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice Juan 14: no se turbe vuestro corazón, como cuando vemos partir a alguien. Jesús se iba al cielo en ese momento. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos quieren estar en ese lugar? Yo anhelo estar en ese lugar un día, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y sí, lógica la pregunta, pero también recibió una reprensión del Señor. Imagínense si uno pregunta: ¿cuál es el camino? Y la persona que uno le pregunte va a decir: ¿el camino a dónde? ¿A dónde querés ir? No, pero ¿cuál es el camino? Uno pregunta otra vez: ¿pero a dónde? Entonces Tomás le dice: ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos a dónde te vas? Y el Señor le responde: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Otro le dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe?
Nos puede pasar a nosotros también. Tanto tiempo que somos cristianos y aún no sabemos quién es Jesús, no le conocemos. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra forma, creedme por las mismas obras. Porque las obras que Jesús hacía, nadie las podía hacer. Nadie, ningún mago, ningún brujo podía hacer los milagros. Ni solamente los discípulos del Señor, porque el Señor les dio la autoridad. A la iglesia del Señor les dio la autoridad. Yo les doy la autoridad, ¿no? Dice Jesús, porque toda la autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Yo les doy autoridad sobre espíritus inmundos, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Verso 12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Creemos en esto. Y luego viene la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante la promesa del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. El Señor se fue al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre y nos dejó el Espíritu Santo. Dice la promesa del Espíritu Santo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros y en vosotros, ¿no? Amén. A veces a nosotros los cristianos nos parece difícil el camino, cuesta arriba. Diga si no es así. Nos cuesta, no es fácil, pero tenemos que saber que no es con nuestra fuerza, sino es con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo de Dios. No es con ejército, no es con espada, sino con el Santo Espíritu del Señor. No vamos a convertir a nadie, no vamos a salvar a nadie con nuestras propias palabras, nuestro propio esfuerzo. Cuenta, pero es el Espíritu Santo en usted, en mí, que va a llevar las personas a Cristo. Es muy importante que sepamos eso. Y aunque nos parezca difícil, yo a veces veo esas personas que escalan las altas cumbres. Yo las admiro realmente porque yo digo, si yo veo una montaña así, algunos han muerto escalando esas montañas. Yo miro esas montañas y digo, yo no podría hacer eso. Para mí es casi imposible. Pero hay gente que lo hace y llega a la cima. Quizá para usted también le parezca así el camino del Señor. Es difícil, parece imposible. Pero hay quienes llegan a la cima. Llegar a esa cima. Llegar a la meta que el Señor nos ha dado. No es fácil, pero sí se puede. Se puede con la ayuda del Señor. Amén. Y por eso es muy importante la obra del Espíritu Santo. Y la obra del que nos llamó, porque sabemos en quién hemos creído. Y yo digo, si tú pudiste, Señor, hacer eso, yo también.
Si tú pudiste servirnos, yo también. ¿Usted también puede hacerlo? Amén. Si el Señor pudo amarnos, yo también. Usted también puede amar. Y yo quería pedirles a Luciana, a Cristian, los músicos, que podamos escuchar una canción que la verdad que yo creo que debe haber sido bajada directamente del cielo, inspirada por el Espíritu Santo, porque habla de quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Les invito a que nos pongamos de pie en esta mañana, y aunque usted no sepa quizás la letra, no sé si estará en la pantalla, pero les voy a leer un poquito lo que dice la canción esta. Dice así: en el principio, habla de Jesús, puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer es un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también, yo también, yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten a tu voz, yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. ¿Qué les parece si la cantamos, la escuchamos y la disfrutamos? Tú eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Amén. Amén.